vamos a dar comienzo a la clase de química de los alimentos. El tema que habíamos comenzado la semana pasada, inclusive antes de las vacaciones, era hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, o también llamados carbohidratos, y también van a encontrar en algunas etiquetas glúcidos, son moléculas orgánicas y van a estar formadas por esta fórmula. Fíjense que en la consigna se identifique cada molécula con su nombre. Entonces, buscando en la tabla periódica, sé que la C mayúscula se refiere al carbono, X, que es un subíndice, va a tener que ver con la cantidad de moléculas, de átomos de carbono, y la molécula de agua. Esta sería la fórmula general. Yo tendría que identificar carbono, hidrógeno, oxígeno. Como les decía, también llamado glúcido o azúcares, y se encuentran en todos los seres vivos. Según la estructura que tengan con respecto a su fórmula general, se van a clasificar en monosacáridos. El prefijo mono hace referencia a una. Disacáridos hace referencia el di a dos. Y oligosacáridos, y los últimos, los que tienen muchas cadenas, los poligosacáridos. Continuando con la clasificación, decíamos que los monosacáridos son carbohidratos más simples. Van a poseer de 3 a 6 átomos de carbono, es decir, que aquí se va a poner un 3 o un 6 átomos de carbono. Cuando se unen dos de esos monosacáridos, voy a obtener un disacárido. Por eso es el prefijo di, son formados por dos monosacáridos. Ambos, tanto los disacáridos como los monosacáridos, tienen sabor dulce, son solubles en agua, es decir, que se disuelven en agua, y son los responsables, junto a otros compuestos, como vamos a ver, proteínas y aminoácidos, del color y el aroma que adquieren muchos alimentos durante la cocción o el procesamiento. Por ejemplo, son los responsables del color de la corteza del pan, el sabor del dulce de leche, de la carne cocida, entre otros. Los oligosacáridos, como les decía, son un tipo de hidrato de carbono, pero este está constituido de 3 a 10 unidades de monosacáridos, ¿sí? Fíjense, un monosacárido decimos de 3 a 6 átomos de carbono. Este está formado de 3 a 6 unidades de monosacáridos. Son cadenas mucho más largas. Cuando la cantidad de unidades es mayor a 10 o cientos y miles, estamos hablando del polímero que se llama polisacárido, ¿sí? Estos carbohidratos, a diferencia de los anteriores, no son dulces, no son solubles en agua, pero se usan ampliamente en la industria alimenticia, ya sea como agentes espesantes o gelificantes. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En ciertos yogures, postres lácteos, que serían los postres de sabor chocolate, vainilla, polvos para preparar flanes, mousse, ¿sí? Que vienen deshidratados y con una cierta consistencia. La estructura química de los disacáridos. ¿Cuál es? Los disacáridos son unos de los que se encuentran mucho más abundantes en los alimentos, ¿sí? ¿Cuáles son? La sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es el azúcar común, ¿sí? Que usamos para endulzar distintas comidas o distintas infusiones. Se obtiene a partir de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera. Va a estar formada, y acá es importante que para que recuerden mejor, hagan una fórmula que diga glucosa más fructosa es igual a sacarosa. Es una forma de recordar mucho más fácil. La maltosa es otro disacárido, es decir, acuérdense que los disacáridos están formados por dos monosacáridos. Es el componente principal del jarabe de malta, la principal materia prima para obtener cerveza, y está formada por dos moléculas de glucosa. El mismo trabajo, voy a hacer glucosa más glucosa es igual a maltosa, es decir, que estos dos monosacáridos forman el disacárido maltosa. Y por último, la lactosa, que es el azúcar de la leche, está formada por una molécula de galactosa y otra de glucosa. Acá le había hecho la observación que más que el dibujo de esta estructura,
escriban, como les hice en los ejemplos anteriores. Galactosa más glucosa es igual a lactosa. En la industria alimenticia, la única marca que trabaja, por ejemplo, con leche lactosada es la Serenísima. Es un producto diferenciado en donde ellos en forma química eliminan esa azúcar de la leche y obtienen la leche deslactosada. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y pueden consumir ese tipo de productos. Con respecto a reacciones de pardeamiento, que les había hecho un cuestionario para que lo contesten, vamos a sacarnos algunas dudas, ¿sí? Los azúcares son los responsables de las reacciones de pardeamiento que ocurren durante la cocción y o procesamiento de alimentos y van a dar como resultado productos que aportan colores marrones o pardo y diversos aromas. ¿Sí? La primera pregunta que yo le había realizado por WhatsApp era ¿quién produce la reacción? Y aquí está, digamos, la respuesta. Los azúcares van a ser los responsables de producir esta reacción de pardeamiento. ¿Sí? Entre estos tipos de reacciones se puede distinguir la reacción de Maillard y la reacción de caramelización. En la segunda decía que ¿cuántos tipos había? Bueno, son dos. La que acabo de mencionar, reacción de Maillard y caramelización. Y que lo explique brevemente. La reacción de Maillard dice, en realidad es un conjunto de reacciones muy complejas en donde va a intervenir no solamente el hidrato de carbono, el glúcido o carbohidratos, sino también un aminoácido o proteína. Y estas van a ser, escuchen esto bien porque había ese error que cometieron varios, es la responsable de la reacción de Maillard del color y el aroma deseable que se generan durante la cocción de alimentos como el pan y el dulce de leche. Un pan blanco no es un pan atractivo para sacarlo del horno. Yo trato de que la corteza tome color para finalizar la cocción, por ejemplo. Esa es una reacción de Maillard. El dulce de leche parte de la leche y el azúcar. Es de color blanco. Cuando comienza a pardearse, tornarse más oscuro, es cuando el momento que yo debo sacar del fuego. Es decir, son colores y aromas deseables de los alimentos. Pero también dice que tiene como contrapartida una pérdida del valor nutritivo de las proteínas. Hay cierta pérdida porque cuando hay calentamiento recuerden que siempre hay pérdida de algunos nutrientes. Cuando la temperatura de cocción es excesiva, es decir, yo continúo realizando una cocción, puede generar colores y sabores amargos, colores mucho más oscuros y amargos. Y esos sí son indeseables porque van a dar origen a compuestos de origen cancerígeno como es la acrilamida. Por eso se recomienda alimentos que están quemados no consumirlos. Esta parte no la tenían copiada, si la quieren agregar, bienvenido sea. Dice, en esta reacción los factores que influyen, porque una de las preguntas era qué factor influye y mi intención era que contesten la temperatura, es la más importante. Pero si quieren agregar esto que no lo tienen, lo pueden agregar al final. Uno es el tipo de hidrato de carbono, ya sea un monosacario, dice que reacciona, tiene mayor reacción que un disacario, los tipos de aminoácidos van a influir en el aroma. Y hay una tablita que les va a decir qué tipo de aminoácido y qué olor va a provocar. Fíjense, por ejemplo, el aminoácido valina le va a dar un olor a pan de centeno, son olores característicos. La fenilalanina, por ejemplo, un olor floral, y así dependiendo qué tipo de aminoácido va a ser el aroma. Continuando, qué tipos de factores, también la concentración de los hidratos de carbono o de las proteínas, al aumentar el sustrato, cualquiera de estos dos va a aumentar el color en la reacción de Maillard. El tiempo y cocción, al aumentar el tiempo y la temperatura, si ustedes están haciendo dulce de leche,
y aumenta en el tiempo y la temperatura,